Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. Comprender el género como una categoría histórica es aceptar que el género, entendido como una forma cultural de configurar el cuerpo, está abierto a su continua reforma, y que la anatomía y el sexo no existen sin un marco cultural. Judith Butler, filósofa, docente y escritora. Bienvenidos, amigues, capítulo 21 de Femirulas. Hoy traemos identidades no binarias. Que nuestro mundo es binario ya no es una novedad. Dentro de este binarismo varón-mujer existen múltiples identidades y formas de vivir el género y la sexualidad de forma libre. ¿Qué es identificarse como no binaria? ¿Qué mitos existen? ¿Qué estereotipos rondan dentro de esta identidad? Vamos a debatir, como siempre, el rol de los feminismos dentro del movimiento no binario, así como el lugar que se les brinda o deja de brindar en los espacios LGTBIQ+. En este capítulo participa Mariko Carmona, @maricomariquísimo. Con Mariko hablamos de todo esto, de su experiencia personal y de los reclamos que trae la comunidad no binaria. Les doy la bienvenida a capítulo 21 de Femirulas, Identidades no binarias. De a poquito vamos completando los capítulos que decidimos hacer sobre las diferentes identidades dentro del colectivo LGTBIQ+, y esta vez le toca a las identidades no binarias. Identidades que son profundamente invisibilizadas y estigmatizadas, pero no podemos saber cuáles son sus problemáticas si no sabemos en primer lugar qué son las identidades no binarias. Esto fue lo que le preguntamos a Mariko Carmona, artista trans no binaria. No sé si puedo definir las identidades no binarias porque no me las sé todas, pero sí está como que me parece interesante una forma de verlo, que es como que a veces se cree que está el ser mujer, cis o trans, varón, cis o trans, y en el medio el ser no binario, como si fuera una línea del tiempo todo súper calculado, y me parece que está bueno romper con eso, ¿no? Como que están estas dos posturas binarias, tanto cis como trans, y después hay como un universo de posibilidades del ser no binario, re cerquita de varón, re cerquita de mujer, re lejos, re en otro plano, tipo otra, como me lo imagino como estrellas en una galaxia en donde una es ser varón, otra es ser mujer, y todas las otras son distintos tipos de identidades no binarias. Creo que es hermosa esta analogía que nos propone Mariko para entender las infinitas formas y maneras que existen dentro del universo no binario. Les cuento un poco a nuestros oyentes que para encarar todo este capítulo nos informamos bastante a través de una cuenta de Instagram que está muy piola, que es @Asamblea No Binaria Buenos Aires, y que justamente explican que ser no binario entra dentro del espectro trans, y que a su vez dentro del ser no binario conviven muchas otras identidades como genderqueer, género fluido, pangénero, agénero, etc. Son un montón y bueno, claramente no llegamos a desarrollar todas a fondo en este capítulo, pero sí nos parece fundamental empezar a nombrarlas para visibilizar las numerosas identidades que existen dentro del ser no binario, que como decía Mariko, son tantas como estrellas en una galaxia, ¿no? Totalmente, y hay algo que aclaran en los posteos también, que es que estas identidades están basadas en diferentes vivencias y la realidad es que cada persona vive su identidad de forma diferente. Yo me puse a leer todos los posteos y hasta el momento, por lo menos, son 25 las diferentes identidades no binarias que se proponen,
Y creo que lo importante es entender justamente que no existe una única forma lineal y cuadrada y estricta de vivir el ser no binario, sino que hay un millón, un universo, un mundo de estrellas, como decía Mariko, y creo que ahí es donde está lo importante, que está bueno saber esta cantidad de posibilidades, y está bueno que entren al Instagram, Asamblea No Binaria Buenos Aires, porque ahí tiene muchísima información y fue de donde nosotras nos basamos para poder encarar este capítulo. A mí me encanta la metáfora de las estrellas y del cielo, porque es esto también de, bueno, conocíamos tal vez en la antigüedad, cuando no teníamos información, cuando estábamos más oprimidos que antes, conocíamos 2 estrellas, como que lo siento así, ¿no? Y de repente, cuanto más libertad vamos consiguiendo, cuanto más conocimientos vamos teniendo, cuanto empezamos a estar un poquito menos oprimidos por el sistema binario, heteronormativo, bueno, cada vez vamos descubriendo más estrellas, como que lo veo así, y por eso creo que está muy acertada, además de muy tierna por parte, esa metáfora de las estrellas. Me parece que es bastante paradójico esto que comentás, Nati, porque es verdad que si bien hoy en día vamos paso a paso hacia la deconstrucción y a romper con este binarismo, también es cierto que es algo muy propio de la actualidad, el ver todo como con únicas 2 caras, algo muy occidentalizado, digamos, que construye como toda esta lógica binaria, donde está, no sé, el blanco, el negro, gordo, flaco, hombre, mujer, feo, lindo, todo con estas 2 caras que no plantea ningún tipo de integración y justamente fomenta todas las desigualdades que ya sacamos a la luz en distintos capítulos de Femirulas, ¿no? Y agrego a esto que decís, Ciro, que como siempre, si estás de un lado de la cara de la moneda, siempre tiene que haber un otro del otro lado, una otra etiqueta. Si no sos una, sos otra. Eso también es el binarismo. Bueno, si vos no sos esto, tenés que ser otra cosa. No, como que este sistema de otredad, que siempre es blanco-negro, como decía Iro, te exige que te pares tal vez en algún lado. Todo esto siempre va a seguir fomentando entonces la falta de información que tenemos al respecto, la falta de conocimiento. Como siempre decimos, estábamos tal vez un poco más oprimides antes, pero tal vez lo seguimos estando en un montón de aspectos, incluso algunos que hasta ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, pero todo siempre va a seguir constituyendo los estereotipos, los mitos que giran en torno a las identidades. En este caso le preguntamos a Mariko cuáles son los que cree que giran en torno a las identidades no binarias. A mí personalmente, antes de entenderme no binaria, me pasaba como que por algún extraño motivo sentía que podía cuestionar las identidades no binarias, como si fuera un intermedio en donde no te terminaste de decidir si sos cis o trans, y no lo podía entender como algo trans hasta que no fui a la asamblea no binaria, y de golpe veía a alguien que yo leía como un varón sí con las uñas pintadas y cuestionaba su identidad, cuando en realidad era una persona que te estaba diciendo soy no binaria. Y también me parece que está muy asociado a lo andrógine, a una forma de verse cuando en realidad es una identidad autopercibida y no tiene por qué estar reflejada en cómo te ves. No puedo creer lo seteado que tenemos el cerebro para asumir que ciertas cosas son femeninas o masculinas, porque nos la pasamos diciendo que los colores y los juguetes no tienen género, pero a la hora de reconocer a las identidades no binarias, nos ponemos en modo, ay, bueno, pero es un chabón, o se viste como chabón, o tiene características de hombre, entonces, bueno, listo, es un hombre cis, y no reconocer que puede ser una persona trans no binaria, por ejemplo. Como que si no tiene una expresión de género andrógina, bueno, listo, entonces es una mujer o un varón, y se acabó. Y está bueno entender que una cosa es la expresión de género, y otra cosa es la identidad de género, y no necesariamente tienen por qué estar relacionadas. Creo que todos en algún momento caímos en ese lugar común de policías de la identidad, que tiene que ver con la ignorancia, me parece, y con no saber o no entender de lo que se trata. Tal cual, bueno, hay un posteo de esta cuenta que decíamos, no binarias, de Asamblea No Binarias Buenos Aires, que decía que dicen que cualquier nombre es no binario si vos sos no binaria. Cualquier corte de pelo es no binario si vos sos no binaria. Cualquier ropa es no binaria si vos sos no binaria. Cualquier tipo de cuerpo es no binario si vos sos no binaria. Como te ves nunca va a ser más importante que tu identidad.
Entendemos entonces que una identidad no binaria pueden ser géneros totalmente por fuera o que no encajan con identidades de hombre o mujer. Se trata de un término que puede ser tanto individual, con que las personas lo usen para definir su propio género, o como un paraguas, que las personas lo usen para definir un espectro de género. Como dijimos antes, en el anterior bloque, hay mucho desconocimiento sobre lo que es una identidad no binaria y, en consecuencia, tal vez existe un odio hacia la comunidad no binaria. ¿Cómo se manifiesta? Le consultamos a Mariko. Sí, obvio, existe un odio hacia lo no binario, porque hay gente muy binaria, tanto como cis como trans, de entender como que es o una cosa o la otra. Entienden que pases de varón a mujer o de mujer a varón, pero no entienden que no entres en esas dos definiciones y de hecho ponen a las otras definiciones como inexistentes, como que dicen no estás dentro de nada, y sí existen otras definiciones, pero bueno, que no entran en el espectro binario. A mí lo que me parece que vivimos es una ideología binaria, una militancia binaria, como que no es solamente referirnos a mujer-hombre, sino como toda la estructura de pensamiento tiene esquemas binarios y construimos la realidad de esa forma, y como decía Iro, sobre todo en Occidente, y aprendemos que algo es en oposición a otra cosa y si no, no es. Entonces, es muy difícil moldear la cabeza para eso, pero no es imposible. Y sin embargo, siempre van a haber sectores que se resistan a eso. Existe el odio hacia muchísimas otras identidades, muchas de las que hemos tratado, siempre fuimos debatiendo con nuestras entrevistadas, la resistencia que tienen para con muchas personas de la sociedad, y creo que en este caso volvemos a lo que ya hemos tratado en otros capítulos. Les da bronca que no haya algo etiquetado, que les da bronca que no sea heteronormado, les da bronca que no sea blanco o negro, como nombrábamos antes. Siento que se puede hacer un poco un paralelismo con la bisexualidad, ¿no? Esto de pensar, bueno, tiene que encajar en estas dos cajitas cuadradas bien específicas porque si no, no te estás definiendo, cuando en realidad sí, y tenés una cierta identidad o cierta sexualidad. Como que en ese sentido siento que es esto de, ay, bueno, no estás definido, no te decidiste. Y siento que pasa lo mismo con las personas no binarias como con las personas bisexuales. Como que hay un cuestionamiento de, bueno, no, o te tienen que gustar los tipos o las mujeres, o tenés que ser un varón cis o un varón trans, o una mujer cis o una mujer trans, pero tenés que estar dentro de estas cajitas que nosotros te estamos estableciendo. Entonces hay como una cuestión ahí que me parece que el odio va por ese lado, ¿no? Como esto de, bueno, no encasillas en mis parámetros. Y hay algo que solemos también hacer hace varios capítulos, que es también generar una autocrítica como feministas y también una crítica constructiva a los diferentes espacios feministas, que es ver hasta qué punto esta resistencia no aparece en espacios que se autoproclaman como LGTBIQ+. Lo hemos debatido en otros capítulos y vuelve inevitablemente acá de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Sienten que hay acompañamiento por parte de los feminismos y de la comunidad LGTBIQ+? Esto le consultamos a Mariko y nos respondía esto. Me cuesta responder esta pregunta porque viste que hay muchísimos tipos de feminismo, hay muchísimos tipos de forma de activismo LGBTIQ+, entonces es un poco difícil porque hay espacios que acompañan mucho y hay espacios que acompañan poco o que piensan distinto o que transmiten esto no binario de odio. Entonces es un poco difícil responder esta pregunta para mí. Bueno, creo que se entiende, no es una crítica, un reproche al feminismo, ¿no? O a los movimientos feministas, y siempre decimos esto y que es bastante importante, pero sí siempre uno tiene que tener en la cabeza que el feminismo nació en este sistema en el que estamos viviendo. No nació en una burbuja de Disney, en un sistema igualitario, con gente que vivía de forma libre su sexualidad y su vida y sus géneros. Nació en este sistema que es patriarcal, que es heteronormado, que tiene normas binarias y que construyó también todo su movimiento de una forma polarizada en muchísimos aspectos. En esto de la otra edad que nombrábamos antes también. Sin ir más lejos, hay un sector del feminismo que excluye a cualquier persona que no se configure en su modelo convencional de mujer entre recontra remil comillas. Y es gente que sigue existiendo hoy, que lo sigue militando hoy. Entonces,
siempre que hacemos estas críticas al feminismo, me parece que lo más importante es entender en dónde se construyó el feminismo y cómo esa gente también sigue siendo parte del sistema y de esta misma sociedad. Porque también justamente estamos inmersos en un sistema que está lleno de contradicciones. O sea, no olvidemos que vivimos en una sociedad que tiene una ley de identidad de género hace más de 8 años, con una definición hermosa del concepto de género en sí, de identidad de género, que es una ley de vanguardia, que es una ley recontra progre, y volvemos a un tema que ya tocamos en otros capítulos. ¿Hasta dónde se implementa? ¿Cómo se implementa? ¿Qué llegada tiene esta ley? Porque también a la hora de ir a tramitar un DNI seguimos viendo que el género sigue siendo binario, femenino o masculino. Entonces ahí, una vez más, vemos las eternas contradicciones de este sistema, ¿no? Y voy aún más lejos. En el hipotético caso que lográs tener ese DNI, ¿hasta qué punto todo el sistema que viene después, el sistema médico, el laboral, la inserción social, hasta qué punto ese DNI hasta te da los derechos que mereces, ¿no? Es como, vuelve acá una vez más nuestra querida Mamushka. Tal vez ganaste uno, pero volvés y tenés que seguir luchando constantemente, ¿no? No es que se termina ahí. Obviamente no estoy menospreciando el DNI, fue una victoria hermosa y ojalá se pudiera implementar de forma correcta, ¿no? Pero me imagino eso, de repente también tenés ese DNI, pero todavía te falta un sistema que te excluye. Bueno, y si seguimos en esta línea de pensar que estamos estructuradas, estructurados, estructurades a través de un pensamiento binario, no me queda otra más que traer a colación acá, y si hay algún oyente, antropólogo, nos puede profundizar en el tema, que es un antropólogo muy famoso que se dedicó a estudiar las culturas distintas a las conocidas a principios del siglo XX, que se llamó Lévi-Strauss, que lo que hacía para poder comprender las culturas era organizarlas a través de compuestos binarios, ¿no? Como podía ser lo crudo y lo cocido, la barbarie y la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, él ya caracterizaba y catalogaba las culturas a través de conjuntos de opuestos. Partiendo de ahí, tengo que decir que cuando nos ponemos a pensar cómo están representadas las identidades no binarias en la cultura, y vamos a profundizar acá en producciones audiovisuales, tengo que decir que como mínimo su representación es un poco problemática. ¿Y por qué? Podemos decir desde el vamos que tiene muy poca representación y que esa representación está focalizada casi en lo que podríamos decir o llevadas a cabo por actrices femeninas. Y ya ahí me parece un poco problemático eso en primera instancia. En segunda instancia, que aparecen más que nada en series de televisión, personajes que aparecen después de que la serie empezó a tener continuidad, y que en el cine están muy poco representados, por no decir casi nada. Así que hoy vamos a hablar de pocas producciones, pero las vamos a profundizar en cuanto a qué es lo que están mostrando, ¿no? Y voy a arrancar por una serie que vamos a poder encontrar en Netflix, que se llama Billions. Es una serie del año 2016, que sigue hasta ahora, está por su 5ª temporada, donde tenemos a la actriz Asia Ket Dillon, que, vamos a decir desde el comienzo, ella ya arrancó la serie diciendo que ella, en su vida real, no en su personaje, tiene una identidad pansexual. Entonces pensemos ya desde el vamos, qué tipo de actrices, actores son los que interpretan estos personajes, la mentalidad abierta que tienen, de dónde sacan material para poder ponerse en la piel de las distintas identidades y personajes que representan. Entonces ya de ahí decimos buenísimo, ¿no? Ella entró en la serie en la 2ª temporada, continúa hasta el día de hoy, y es el primer personaje, piensen esto, 2016, no binario que apareció en la televisión estadounidense. O sea, ya de ahí, 2016, hace 4 años atrás, no es nada para ponerlo a pensar, ¿no? Y lo interesante es que a través del juego con el lenguaje, siempre este personaje pide que se lo denomine a través de lo que podemos decir el pronombre neutro they, ¿no? Que la traducción acá en castellano sería ella. Eso es muy interesante porque es un juego que tiene el inglés que es bastante, es completamente binario. El nuestro también, ¿no? Pero digo, nosotros estamos más acostumbrados a ya empezar a incorporar el lenguaje inclusivo. Así que bueno, la pueden ver, la serie está en Netflix, están todas sus temporadas, así que mírenla porque es bastante interesante. Ya más para
nuestro año 2020 tenemos una serie que la levantaron, la cancelaron, pero que era muy interesante porque tenía personajes que tenían identidades muy diferentes en cuanto a las cuestiones de género, que es una serie que se llama One Day at a Time. Es una serie que también está en Netflix, la pueden buscar, se consigue fácilmente, y que presentaba una familia cubano-americana viviendo su vida cotidianamente, ¿no? También en la segunda temporada, fíjense esto, nunca desde el principio aparecen estos personajes, sino que vienen siempre después. Una vez que ya el público está acostumbrado a los personajes, donde ya pueden, digamos, incorporar un cambio, recién ahí meten lo que podría ser un personaje que sale de lo convencional, ¿no? Se introduce un personaje que se llama Sid, también interpretado por una actriz, digamos, una mujer, cis, en este caso, que es un personaje de género no binario, ¿no? Y que también pide y requiere que se lo denomine con el pronombre they, y que viene a ser la novia de la protagonista, que en este caso es Elena, ¿no? O sea, es el novio de Elena, protagonista mujer de la serie. Es súper interesante, es un personaje un poco más complejo que el anterior y que aparte viene a tomar acá como una relevancia en la trama muy, muy piola. Así que nada, búsquenlo, que también está buenísimo. Hoy vine con Netflix, el día que me paguen la membresía, la verdad que yo voy a estar tan contenta. Es una serie también desde el año 2016, fíjense que todo es muy, muy, muy reciente, se llama Degrassi Next Class, una serie que tiene bastantes temporadas, donde incorporan también, una vez que la serie arrancó, el personaje de Yael, también interpretado por una actriz, mujer cis, que ya lo que tiene diferente esta serie con las otras es que, si bien todas el personaje no aparece como en conflicto con su identidad, que eso me parece rescatable, está completamente incorporado, aceptado, y no hay ningún tipo de cuestionamiento ni de duda, nada, a través de su identidad de género, ¿no? Y que también entra a formar un vínculo amoroso con una de las protagonistas de la serie, que es, bueno, una escuela y demás, ¿no? Así que, nada, también muy interesante. Esto que yo voy a decir acá, que traje esta serie porque me parecía muy importante de ser nombrada, pero que yo no la vi porque no consumo mucho lo que es animación, lo voy a reconocer, pero que tiene muy buenas críticas. Es una serie que se llama Steven Universe, es del año 2013, tiene 5 temporadas hasta el 2018, y es una serie de Cartoon Network, ¿no? Tiene un personaje que es abiertamente no binario, que se llama Steve Oni, que es la combinación entre el nombre de Steve y Connie, y que adquiere una forma en su fusión, como bien está caracterizado el personaje, como una fusión de géneros, adquiere una forma completamente femenina. Lo que podríamos decir que viene de la mano con esta caracterización que estamos diciendo de quiénes son los que interpretan los personajes no binarios en las producciones audiovisuales, ¿no? Es interesante porque lo que hace es como fusionar dos personajes que son una amistad, como que tiene un trasfondo bastante profundo, pero que nada, es en una serie de Cartoon Network. O sea, está buenísimo que aparezca un personaje así. Me quedé pensando con lo que decías vos, jefa, que en las producciones audiovisuales, no en las de dibujitos, en las de personas, que todos los personajes no binarios los interpretan mujeres cis. Y acá es donde digo, estaría bueno que empiecen a aparecer actores no binarios, ¿no? Y acá es donde decís también, bueno, qué lejos me parece que estamos de eso. Como que con suerte recién está habiendo representación de identidades no binarias. Bueno, yo creo que hasta que contraten a actores, actrices, actores no binarios, creo que nos queda como un trayecto todavía. Recién en el 2016 decías vos que aparecía el primer personaje no binario. Exactamente, y por eso traía a colación este dato como polémico, ¿no? Y que en la última producción va a ver que es más polémico todavía aún, pero no quiero spoilear. Voy a leer hasta que ahora me pareció la más interesante. Es una serie web canadiense. Venimos viendo que Canadá está teniendo unas producciones bastante pioras. Digo, Anne with an A es una serie que generó un montón de críticas positivas. La verdad que no sé si la vieron, yo la terminé hace muy poco y me encantó la serie. Me parece que toca de una forma muy, muy tierna, muy empática, un montón de temas. La verdad que está buenísimo porque está ambientada a principios del siglo y sin embargo toca temas contractuales al día de hoy.
Pero esta serie la pueden encontrar en YouTube. La macana es que está en idioma original y no tiene subtítulos. No llegó subtitulada a internet porque se ve que circuló en un ámbito muy pequeño, que se llama Couple-ish. Es una serie que creó, la escribió y la actuó una actriz que se llama Caitlin Alexander, fíjense también, mujer, y que gira en torno a una ilustradora no binaria. O sea, además de meter acá la cuestión de género, también mete la cuestión de el trabajo artístico. Así que me pareció como una serie súper interesante. Si saben inglés y creen que la pueden manejar, está bueno porque se entiende, el inglés canadiense es como muy inglés, entonces se entiende, es muy fácil de entender. Así que está buenísimo. Tiene las 2 temporadas en YouTube, así que la pueden ver ahí. Y por último, la única película que podemos decir rescatable para charlar acá, ¿no? Calculo que seguramente, y si nuestros oyentes tienen producciones, tráiganlas en nuestras redes, que siempre estamos abiertos y abiertas a leerlas y a buscarlas. Es una película del año 2014 que se llama Something Must Break. Es una película que toma el nombre de una canción de Joy Division y cuenta la historia de amor entre 2 personas, Andreas y Sebastián. Uno puede decir, bueno, bien, qué sé yo, una historia de amor entre 2 chicos. Pero, ¿qué pasa? Sebastián está como caracterizado de forma andrógina. ¿Y qué pasa? Cuando uno entra ahí a ver como qué onda, ¿no? Es un personaje no binario, qué sé yo. Sebastián está interpretado por una actriz mujer. Entonces ahí está el tema de lo polémico de la representación de los personajes no binarios que estamos discutiendo acá, ¿no? ¿Por qué si el personaje en la ficción es un varón, es Sebastián, tiene que estar caracterizado? O sea, esto que hablábamos antes y que muy bien decía Juli, esta idea de que la identidad de género y la expresión de género tienen que coincidir cuando en realidad, o sea, no, ¿por qué? Entonces, bueno, nada, la película es como, la podemos criticar por varios lugares, pero bueno, es interesante para pensarlo desde este lugar, ¿no? ¿Quiénes son los que interpretan? ¿Cómo están interpretados? Si realmente el colectivo no binario se siente representado por eso y cómo se podría subsanar, ¿no? Ya que contamos con la participación de Marico Carmona, @maricomariquísimo, le consultamos desde su experiencia personal qué reclamos fundamentales demanda la comunidad no binaria. Y bueno, un entendimiento de la posibilidad de una existencia que no entre en los márgenes de lo binario. Digo, por ejemplo, en el DNI no se puede poner que sos no binaria. Como digo, vos podés que te hayan anotado como mujer y pasar a varón o viceversa, pero no podés anotar que sos no binaria. Y nuestra sociedad está muy acostumbrada a aceptar las cosas por lo escrito, como, bueno, detrás de este acuerdo hay un contrato escrito, detrás de tu identidad está el documento que lo certifica, y entonces no poder llevarlo a un plano formal en ese sentido, y es un reclamo bastante latente del ser no binario. Es muy importante lo que nos está diciendo Marico porque da cuenta de lo arcaico de nuestro sistema legal y judicial, ¿no? Y no digo solamente acá en Argentina, lo digo a nivel general. Si bien siempre recordamos y destacamos, y hace un ratito Iro también lo dijo, lo vanguardista que fue la ley de identidad de género acá en Argentina, que fue una de las primeras en el mundo, es importante también remarcar y tener siempre en cuenta, y que también destacamos acá en Femirulas, que la militancia está por delante de las instituciones del Estado siempre. Digo, pensemos cómo ya en el momento del debate de la ley de identidad de género, Luana Berkins destacaba la importancia de agregar un género más en el DNI, que era que se pueda elegir entre femenino, masculino y travesti. O sea, hace 10 años ya este reclamo existía, ¿no? Y que hoy las luchas se van actualizando, y lo importante, como decía, que nos dijo Marico, es que los distintos colectivos vayan explicitando estos reclamos y que se pueda elegir por una identidad binaria. Es un nuevo reclamo y que está perfecto que se diga y que se luche por eso, ¿no? Que es importante que las personas que se autoperciben así lo puedan plasmar en su DNI porque es una parte constitutiva de su identidad y la identidad es un derecho humano. Y no solo en el documento, porque en el documento pasa que, bueno, directamente no existe la posibilidad de poder actualizar el documento con la identidad no binaria. Lo que sí hay son, a veces en algunas instituciones, en algunas universidades, te ponen en los formularios
las posibilidades de elegir, por ejemplo, entre hombre, mujer o femenino, masculino y otro. Como que intentan ser un poco progres y te agregan un otro. ¿Pero qué es ese otro? ¿Qué es ese femenino, masculino, otro? No me significa nada, o sea, para intentar ser progre de una forma mediocre, tratando de agregar un otro, haciendo cuenta que estás englobando un montón de cosas. No, poneme directamente sin género o especificando todos los géneros, o no sé, pero no me pongas otro, porque siempre nosotras decimos que lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Bueno, nunca tan aplicado a esta clasificación de otro. Y peor aún, los formularios que te aparecen femenino, masculino, indefinido. Como si no pudieras elegir entre esos dos, no estás definido todavía, tenés que pensar en qué casillero querés entrar, ¿no? Vuelvo a esto que decías de la militancia, jefa, que ya lo hemos hablado, como decías en otros capítulos, cómo siempre va un paso adelante, pero también cómo muchas veces cuando tratamos identidades de las cuales no encontramos tanta información, muchas veces nos cuesta encontrar tal vez algunos activistas o militantes. Nos pasa tal vez, no, nos pasó mejor dicho, con identidades no binarias, y esto fue lo último que le consultamos a Mariko, si creía que falta articulación o que no falta entre las identidades no binarias para que efectivamente se creen colectivos militantes. No creo que falte articulación. Está la asamblea no binaria, hay una página de memes buenísimas de memes no binarias. Me parece que es buscar y que a veces que quizás la articulación entre el ser no binario y el otro tipo y la militancia un poco más binaria quizás es lo que está medio flojo, porque a veces uno está como en una burbuja feminista o en una burbuja disidente en donde incluso no encuentra identidades no binarias, pero no porque no estén organizadas. De hecho, yo me entendí no binaria en una asamblea no binaria a la que fui, justamente para conocerme con otra gente y entender un poco y colectivizar algo que parecía ser muy individual. Totalmente de acuerdo con lo que dice Mariko, y acá creo que tienen que ver varios factores. Esto que dice que hay espacios feministas o LGBTIQ que bancan y otros que no bancan. Claramente estos otros que no bancan no van a tener una articulación ni van a buscar tener articulación con espacios no binarios. La invisibilización, el no binario odio, todas estas cosas hacen que no exista una articulación que es tan necesaria, porque es genial que haya espacios no binarios. Yo creo que todas acá lo celebramos porque eso hace un par de años ni nos lo imaginábamos, no existía esa posibilidad. Y está bárbaro que existan estos espacios de activismo no binario, que estén en contacto, que tengan sus redes, que tengan sus debates, pero si no hay una articulación con el resto de los espacios feministas y LGBTIQ, si estos espacios no salimos a buscar esa articulación con los espacios no binarios, si no bancamos y acompañamos a las identidades no binarias y su reclamo, no va a haber ningún cambio real, porque el cambio se genera con todes. Y si esos todes no salimos a bancar, es siempre lo mismo, mini claustros de amor LGBTIQ o de amor feminista, y después nos chocamos con la realidad y es una mierda la realidad. No seamos esa realidad de mierda. Llegamos al final del capítulo 21 y como siempre tuvimos en @femirulas nuestro Instagram una consigna para que todos participen. En este caso era, ¿te pasó de no sentirte parte o no pertenecer? Recibimos varias respuestas y creo que en este caso tengo que decir, lamentablemente hubo como mucha unanimidad de criterios. Cabe destacar algo que decimos siempre en Femirulas, que es la importancia de la ESI. No lo digo de casualidad, sino porque todos nuestros oyentes se refirieron a su etapa de secundario o etapa de adolescencia, que fue como el momento en el que más sintieron esto de no sentirse parte, de no pertenecer. Y acá una de nuestros oyentes nos dice que se sintió rara o diferente por sus ideas y por sus pensamientos. Otra de nuestros oyentes nos dice, me alejé de mis amigas de la infancia por, entre comillas, la grieta, le saltó las desclasadas y las fachas. Esto también pasa mucho, amigas de la infancia con los que hoy en día no nos sentimos identificadas para nada.
Otro oyente nos dice, en el entorno de la facultad, mucha competencia, egocentrismo, creerse superiores por estudiar, entre comillas, entre paréntesis nos ponen FADU, no queremos escrachar universidades, pero bueno, solamente leemos lo que nos dicen nuestros oyentes. En contextos laborales, por no hablar de sexo. Otro oyente nos dice, más bien es una falta, necesito un grupo de amigues para dormir en la plaza cuando salga el aborto legal. Bueno, a ella le decimos que acá estamos las femirulas y nos quiere para hacer una pijamada en la plaza cuando eso suceda. Y así un montón de oyentes que todos vuelven a sus épocas de secundario o adolescencia, más que nada. En mi caso me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Creo que en una situación en la que no me sentía parte para nada, que no tiene que ver con la identidad de género, pero bueno, o sea, fue lo primero que me vino a la mente, fue cuando de chica, tengo que retomar la adolescencia también, me llevaban, ni siquiera de adolescente, de chica, chiquita ya, me llevaban a clases de hockey. Creo que cualquier persona que me conozca se va a poder dar cuenta que, bueno, que nada, que estaban pifiados para la mierda, que no entendían un choto mis viejos en este caso, porque nada, o sea, ojalá en algún momento nos conozcamos entre todos y puedan ver que nada, yo y hockey no tiene nada que ver con nada, y ahí era un contexto en el que no me sentía parte en absoluto. Iro, yo quiero decirte que yo jugué al hockey muchos años, te hubiese aceptado en mi grupo y la vez hemos pasado muy bien. Me presento, mi nombre es Rocío Rivera, acá la jefa, en Instagram la jefa del conurbano. Y a mí lo puedo pensar no sentirme parte en dos oportunidades. Y también voy a volver a la adolescencia porque creo que es como el lugar donde todos estábamos medio ahí buscando, viendo dónde nos sentimos cómodos y dónde no. Y me pasaba con mis compañeros de la escuela que no compartíamos gustos culturales. A mí desde muy chica me gustó mucho el cine y era como que curtían otra completamente distinta. Gustos musicales también. Yo como que en un principio escuchaba mucha música de afuera y había como otro mambo completamente distinto acá. Y bueno, no congeniábamos en ese aspecto y me sentía como un poco afuera de todo eso. Aparte éramos un grupo re numeroso, somos 35, imagínate. No sentirte parte en 35 personas es un montón. Y me pasaba también un poco en ese momento que, nada, estaba como todo el boom de sentirse, sobre todo las chicas cis, ¿no? Más grandes y todas súper producidas y maquilladas. Y esta cosa de empezar a ser mujer y tener que cumplir como ciertos parámetros de peinado, de maquillaje y no sé qué. Y la verdad es que yo tampoco, no entraba mucho en esa, entonces me sentía como menos chica y menos representativa de formar parte de mis compañeras, pero bueno, después grande una tira la chancleta y ya las cosas pasan a un segundo plano completamente entero, ¿no? Como no tiene nada que ver con una. Bueno, yo voy a traer algo polémico, me parece. Soy Julieta Penisi, alias locutorta_bajo, y mi momento de la vida en el que no me sentí parte fue que me parece que es algo que quiero saber, oyentes lesbianas, quiero que me háblennos a la cuenta de Femirulas, háblenme a mí y díganme si a ustedes también les pasó. Hay un momento en el que, bueno, haces el clic, te das cuenta que, te gustan las mujeres, ¿qué va a ser de mi vida ahora? Bueno, está bien. Pasa la vida, lo aceptás, qué sé yo, está todo bien, bárbaro. Pero hay como una situación en donde vos te asumís como lesbiana y hay como un claustro y un lugar, un grupo de lesbianas en donde hay ciertas formas de ser lesbiana, porque hay estereotipos de ser lesbiana. Entonces, cuando acabas de salir del closet, estás ahí medio que te huelen lo paqui. Y parece joda, pero no. Entonces es como que decís, de repente te chocas con esa pared de minas que son tan lesbianas y vos decís, ¿soy lesbiana? ¿Parezco lesbiana? ¿Saben que soy lesbiana? ¿Van a gustar de mí? ¿No van a gustar de mí? Como que no sé si es que te rechazan, pero hay como una movida del lesbianitrómetro, no sé cómo decirlo, con respecto a tu identidad, a tu orientación sexual, a tus gustos, a lo que sea. Como que existe este estereotipo de
la lesbiana, y si no lo cumplís, sos menos lesbiana, entonces sentís que no perteneces. ¿Que no perteneces a qué? A tu propia identidad, a tu propia orientación sexual, a lo que te gusta. Es como algo muy contradictorio de espacios que son súper progres y súper abiertos y súper qué sé yo, pero como que se dan estas cosas, y a mí me pasó al principio decir, bueno, ok, no pertenezco. Y después creces y vivís y te das cuenta y decís que me chupa un huevo, o sea, qué sé yo, me gustan las minas, yo no sé si va por ahí la cuestión, pero es como que un primer choque en el que decís, bueno, yo acá no encajo, o sea, al final no encajo en ningún lado. Bueno, cierro la ronda aquí, Nati Stanchi, @StanchiNati. Me hiciste dudar mucho con tu respuesta del hockey, porque hice hockey, y es verdad, el ambiente de un club de hockey rugby en Buenos Aires es muy complicado, pero bueno, lo quería decir, pero me voy a mantener en mi respuesta porque siento que es bastante bizarra, que es que yo tuve que trabajar durante un tiempo, y no hace mucho tiempo, o sea, era bastante parecida como soy ahora, con gente muy cristiana y gente de la iglesia, inclusive entrar a la iglesia y hacer cosas ahí adentro. Es anecdótico, no voy a contar el por qué, pero el punto es que, por favor, la incomodidad que sentí ahí y al estar trabajando, que te hace tener que tener otro tipo de trato con las personas, y me costaba muchísimo, pero muchísimo, chicas. Me entraba a una iglesia y me sentía como Satanás, ¿entendés? Como que me hervía la sangre y me sentía como que me quería ir y a la vez no me podía ir. No por las personas, porque creo que está de más pero aclararlo, pero no tengo nada en contra de la fe, sino de la institución, ¿no? Y tal vez algún que otro cura también, por supuesto. Pero, por favor, me sentía tan incómoda, y todo lo que decían yo tenía algo para acotar, todo lo que suponían tenía algo para acotar, y todo me lo guardaba. Por suerte no duró mucho, fue algo corto, pero realmente me sentía muy incómoda, y si hablo de no pertenecer a un espacio, era de ese, porque realmente me sentía el fuego del infierno en mis venas cuando entraba a ese lugar. De esta forma, cerramos este capítulo número 21, esperamos que les haya gustado, y nos vemos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos.